Pues aquí seguimos con el profeta Ezequiel y las etapas de la conversión de Israel en el exilio, que es un modelo para nosotros, es un modelo de conversión, es una oportunidad de conocer y utilizar la Biblia para aprovecharnos de ella exactamente como quiere Dios, que es ofreciéndonos su palabra por escrito. Su palabra es Jesús, el verbo encarnado. Pero, como dice San Jerónimo, y yo repito, ignorancia de las escrituras es ignorancia de Cristo. Conocer a Jesucristo no es nada más inventarnos algo por nuestra cuenta, sino es conocer el pueblo de donde viene, y también lo que dijo él y lo que escribieron acerca de él, pero todo eso es como la punta del iceberg, que es lo que se ve por encima del agua, pero sostenida por toda una inmensidad de materia, ¿verdad? Que está debajo del agua, sumergida, y precisamente hay que bucear para conocerla más a fondo. Y es lo que yo propongo en estas breves micro pláticas o como le llamen. Entonces decíamos ya dos veces por lo menos, dos sesiones, que la primera cosa que hace el profeta Ezequiel es inculcarle al pueblo un sentido de culpabilidad y de remordimiento muy fuerte, adecuado o a la altura de la catástrofe que había sucedido y de las causas de esa catástrofe, ¿no? Según el profetismo, es el pecado, romper la alianza, incurrir en las maldiciones que estaban ya contenidas en esa alianza. Al final del Deuteronomio, hacia el final en el capítulo 28, después en el Levítico, con otra escuela teológica de Israel, la escuela sacerdotal a la que pertenece Ezequiel. En el capítulo 26 de Levítico hay algo muy parecido, ¿no? Bendiciones si cumplen la alianza, y están escritas muy brevemente, como que si no se van a cumplir muy bien esas bendiciones. Sin embargo, las maldiciones se alargan bastante, y es precisamente lo que habían advertido al pueblo los profetas, diciéndoles: si ustedes siguen violando la alianza que hicieron con Dios en el Sinaí, los 10 mandamientos, etcétera, todos sus preceptos, estatutos, normas, ciertas palabras que se usan en hebreo para esos reglamentos, ¿verdad? Pues entonces esas estipulaciones de este tratado que han hecho con Yahvé se cumplirán, y en vez de las bendiciones vendrán las maldiciones, que incluían, como yo les dije, canibalismo y 20,000 otras cosas. En Levítico se habla de 7 veces la espada de la alianza, castigo séptuple. Entonces, esto es muy en serio. Y eso es lo que forja el judaísmo, que yo creo que deberíamos ver a los judíos como nuestros hermanos y hasta casi como nuestra competencia en la fe, en sentido bueno. Un corredor no corre tan bien solo como cuando está compitiendo con alguien que les quiere ganar. Y San Pablo lo que dice en Romanos es que tenemos que hacer celosos a los judíos. Y en verdad eso se hace mostrando que somos el pueblo mesiánico y que estamos viviendo esas promesas y predicciones y profecías que se decían que tendrían lugar cuando llegase el Mesías. Las espadas se volverán podaderas, el lobo yacerá con el cabrito, el león comerá paja, no habrá violencia en mi monte santo.
Isaías 11. Entonces esas cosas estamos muy lejos de estar viviéndolas. Y por eso es importante también aprender de nuestros hermanos judíos. Y yo les repito de nuevo ese documento de la Pontificia Comisión Bíblica del Vaticano, aprobada por el Papa Juan Pablo II, que se llama El pueblo judío y sus sagradas escrituras en la Biblia cristiana. No dice católica, dice cristiana. Y eso se encuentra en el sitio del Vaticano sobre el Internet fácilmente. Entonces, la primera etapa, como yo les decía, se cumple. El profeta Ezequiel les habla de tal modo que, de hecho, ellos dicen, porque Yahvé le había mandado que le hablara de tal modo que se quedaran pasmados todos juntos y se consumirán por sus culpas. Y después, de hecho, en el 33, el verso 10 de Ezequiel, precisamente dicen cómo podremos vivir. Nuestros crímenes y nuestros pecados pesan sobre nosotros, por causa de ellos nos consumimos. Así que el pueblo comienza a decir lo mismo que le había mandado Dios a Ezequiel que lograra, ¿no? Inculcar esta culpabilidad, remordimiento, pesar, ¿no? Los pecados pesaban sobre ellos, ¿verdad? Y entonces después, que vamos a ver más tarde en el 37, capítulo 37 de Ezequiel, es la famosa visión de un valle de huesos muy secos, lo que indica que el pueblo se sentía tan muerto que eran como huesos totalmente secos, bien muertos, sin nada de carne, porque estaban completamente secos. Y lo que decían era, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Así que si leemos estas cosas de la Biblia y del profeta Ezequiel, experimentamos junto con estos hermanos mayores judíos, así les llamó Juan Pablo II, creo que en el año 86, cuando visitó la gran sinagoga de Roma. Ustedes son nuestros hermanos mayores. Pues entonces nos alimentamos de estas experiencias tan duras que ya tuvieron ellos hace tantos años, ¿no? Hace 600 años antes de Cristo, hace más de 2000 años y pico. Y entonces el profeta es muy eficaz en su predicación y de hecho el pueblo se siente así de mal. Entonces viene, probablemente todo esto ocurre ya antes, pero viene la destrucción de Jerusalén en el año 587, unos 6 años después de la deportación de Ezequiel, como dije yo, con las clases más altas. En el 587 se deporta otra capa también alta de la población y ya el profeta en visión desde la Tierra Santa, mejor dicho, desde el exilio de Babilonia, ve lo que está ocurriendo en la Tierra Santa. Es un profeta muy visionario, Ezequiel. Es de la carroza esa de Dios, que tenía 4 lados y se podía mover sin dar la vuelta, que mirar para atrás, etc. Una cosa muy, muy interesante. La Merkavá le llaman los judíos. Y en el misticismo judío, que es toda una escuela mística muy interesante, no es como el misticismo nuestro católico de San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, etcétera, ¿verdad? Yo no soy judío, pero es muy venerable, muy interesante. Y pues el profeta ve la destrucción de Jerusalén y del templo.
Y entonces, no solo por eso, pero eso es ya ocasión de cambiar un poco de mensaje. Y llegamos a la segunda etapa de esta conversión, que es precisamente lo que se llama la responsabilidad personal. En el judaísmo, en la religión de Israel, ustedes quizás recordarán cuando Yahvé se le aparece a Moisés en el capítulo 34 del Éxodo, dice lo siguiente: Moisés invocó el nombre de Yahvé, Yahvé pasó por delante de él y exclamó, está hablando Yahvé, 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 Dios misericordioso y clemente, lento a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que estaba esta idea de que los hijos podían pagar los pecados de los padres, ¿no? El justo paga por el pecador, a veces decimos, ¿no? Y en verdad hay una cosa de verdad en eso, porque, como digo yo, por ejemplo, doy un ejemplo un poco feo, pero un padre alcohólico que le pega a la mujer, que le pega a los hijos, que da un pésimo ejemplo, que destruye casi la familia, ¿no? Después se convierte, deja de beber, se vuelve un modelo de padre, perfecto. Pero esa historia pasada no desaparece. Esos golpes, algún hueso roto o las memorias, los ejemplos, los traumas. Por eso se habla ahora de un estrés o un trauma de una situación postraumática que te deja mal. Pues eso no desaparece. Así que hay un grano de verdad en que las consecuencias del pecado perduran, y en la iglesia hablamos de la pena temporal que después se puede expiar con indulgencias, etc. El hecho es que esto cambia con el profeta Ezequiel. Se me va acabando el tiempo en el nuevo horario que tenemos y solamente les menciono que él va a hablar de la responsabilidad personal, y eso lo veremos mañana.